Buenos días, mi nombre es Angie Valentina Rueda Miranda y mi compañera es Paola Andrea de la Hoz. Nosotros somos estudiantes de quinto semestre de diseño gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, y pues el día de hoy les venimos a presentar nuestra ponencia. La ponencia se titula Exploración de la identidad cultural sobre el Festival del Día de Muertos mediante el uso de la pragmática y el diseño gráfico para la elaboración de un libro pop-up. Bueno, empezando con la exposición, el objetivo de la ponencia es explorar la identidad cultural del Festival del Día de Muertos mediante una metodología que nosotras mismas hicimos del diseño que abarque conceptos de la pragmática y el diseño gráfico como herramientas comunicativas para la elaboración de este libro pop-up que va a ser enfocado a un público infantil. Como metodología, se diseñó hacer una metodología de 4 fases que nos ayudara tanto en la parte de la investigación como en la parte de experimentación y bocetación. Primero empezamos con la fase exploratoria, es una fase de búsqueda de información, búsqueda de documentos relacionados con el nuestro, conceptos que desconocíamos, y para pasar de la fase exploratoria a la fase de ideación hicimos un análisis de toda esa información, la llamamos como una fase de observación, un análisis completo de cómo funcionaba esa información y qué nos servía. La fase de ideación ya es una fase de bocetación de propuestas, una lluvia de ideas de todo lo que se investigó y qué propuestas podríamos presentar para la elaboración del libro pop-up. Esto pasó por una fase de experimentación y ya después por una fase de preparación, del cual nos ayudaba a elegir de qué tipo de bocetos, qué tipo de estilos nos ayudaba. Ya la fase de fabricación es pasar del boceto al digital, y del digital pasarlo ya a la parte física, pasarlo a la impresión de cómo esto puede ser realizado en un objeto físico, ya mirando ingeniería de papel, ya mirando ángulos, etcétera. Ya la última fase es la fase de logro, que se toma a consideración el tema de las conclusiones, cómo resultó, qué fallos pudimos tener, y etcétera, etcétera. En general, esa es la metodología. Empezamos con la metodología investigativa, empezando con 2 conceptos importantes: el patrimonio cultural y la identidad cultural. El patrimonio cultural son aquellos bienes culturales, son monumentos, hábitats, lugares naturales o también ya costumbres y tradiciones que posean valor universal, ya que ayudan a enriquecer el capital social conformando un sentido de pertenencia que está ligado con la identidad cultural. La identidad cultural es aquel conjunto de tradiciones y costumbres que permite generar una comunidad, una sociedad con ciertas características. Y esto es de mucho valor debido a que es un legado del pasado hacia el futuro. Bueno, siguiendo con la parte de investigación, el Día de Muertos, esta fiesta, esta festividad, es una tradición prehispánica que al día de hoy pues se le atribuye a México. Se celebra desde la última semana de octubre hasta los primeros días de noviembre. Es bastante famosa por su manera de percibir la muerte, no viéndola como si fuera el final de todo, sino como el paso para una nueva vida. Es por esto que el Día de Muertos es una fiesta en la que los difuntos se reúnen con los vivos, pues para convivir con ellos. Esta celebración, en vez de evocar miedo, eh, no sé, es más alegre, más colorida, porque pues esa es su esencia, recordar, hacer memoria de alegremente de los difuntos y pasar un momento feliz con ellos. Bueno, siguiente. El, Esta celebración tiene bastantes elementos representativos. Uno de ellos es la flor de cempasúchil que podemos ver a la derecha en la parte superior. Esta flor evoca la luz y pues tiene un significado bastante similar a las veladoras, porque las dos son el camino que guía a el difunto hacia su hogar. También es la comida, que puede ser, por ejemplo, las calaveritas de dulce, que son bastante típicas, que se ponen también en los altares, que son las que podemos ver en la mitad, en la parte inferior. También en la parte superior, en la mitad, podríamos ver el pan de muerto y pues bebidas como el atole o el champurrado, las cuales son también bastante típicas de esta época, de esta fiesta. Y por último, todo lo que, pues lo más importante, es el altar. En él se ponen el retrato, se ponen las veladoras, se pone el papel picado,
se ponen bastantes otros objetos como también la comida, objetos que el difunto pues haya querido bastante en vida, que pues esta es como la máxima representación de ofrenda que los seres vivos, que los vivos les pueden hacer a sus difuntos. Ya volviendo más como al mecanismo del libro pop-up, empezamos ya después de un cierto conocimiento de la festividad, empezamos ya a buscar cómo podemos comunicarlo. Primero empezamos investigando qué es un libro pop-up. Un libro pop-up es un libro bajo una ingeniería de papel. Tiene plegados que permiten que al cerrar el libro, estos plegados se doblen y queden rectos. O sea, uno puede cerrar el libro. Y al abrirlos, estos al estirarse generan una figura. Por ejemplo, la que estamos viendo a continuación es la del país de Alicia en el País de las Maravillas, un libro en su versión pop-up que al estirarse genera unas figuras bastante impresionantes. Ya mirando un poquito la historia dentro del libro pop-up, al principio se usaba como método de educativo. Antes se utilizaban muy pocos libros porque no había imprentas en ese momento como las actuales, que era para la religión, para la filosofía, medicina y astrología. Y antes, con el tiempo, con la llegada de la imprenta, empezó a volverse como libros como de alta categoría, ya para Francia y Alemania. Actualmente se ha elaborado ciertos libros un poquito más impresionantes con mecanismos mucho más elaborados como pues el que podemos ver en la imagen, eh, y genera bastante impresión. Esto lo consideramos como algo que podría ayudar mucho a la lectura y mucho como a generar ese impacto con la lectura, con el libro pop-up. También otra fase que llegamos a investigar fue la pragmática, muy importante realmente, se podría considerar como un proceso mental que genera el sujeto con el objeto. Es una relación bastante cercana entre el sujeto y el objeto, donde primero se hace una observación del objeto, se hace un análisis, después una comparación y después una adaptación al contexto. Según Morris, que es quien generó como esta teoría de las tres, de la semiótica, que sería la pragmática, la última, es cómo tú transmites un mensaje a un sujeto y cómo ese mensaje llega a entenderse. Por ejemplo, refiriéndonos ya a la festividad, estamos hablando del Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una festividad que habla pues, de la muerte exactamente. Cómo tú transmites un mensaje que es muy fuerte a niños como un mensaje amigable, como un mensaje positivo, cómo haces que ellos reaccionen de manera positiva. Con esto tuvimos muy en cuenta el tema de la ilustración, que pues vamos a contar a continuación. Bueno, el álbum ilustrado. El álbum ilustrado es un género de la literatura en el que el texto y la ilustración van de la mano, trabajan en conjunto. Esto logra un mayor efecto y logra pues una mejor experiencia en el usuario, que pues la mayoría de veces en la actualidad se utiliza es para la enseñanza infantil. Eh, este motiva bastante a la lectura, hace la lectura más didáctica, hace la lectura menos tediosa y más interactiva. De esta manera se logra captar mejor la atención eh, hacia el contenido del libro y hacia lo que quiere expresar, porque pues de hecho la ilustración de, con los estilos de dibujo, los estilos de ilustración, los planos, los fondos, la teoría del color, todo tiene bastante que ver con lo que se quiere expresar. Bueno, ahora con la fase de la ideación. Esta es la primera fase que nosotras propusimos. En esta nosotras pues quisimos mostrar todos los bocetos que hicimos de los diseños de personaje, de cómo queríamos que se vieran físicamente, cómo hacer que una calavera que es bastante, pues por decirlo así, cruda y tenebrosa, se pudiera ver amigable pues linda, que se pudiera, que los niños pequeños pudieran tomarla como algo positivo y no como algo de miedo. También tenemos varias referencias hacia la fiesta, hacia las tradiciones, también tenemos referencias en los bocetos hacia la cultura mexicana, más bien enfocada hacia la ropa.
también en esta fase creamos el contenido del cuento. ¿Qué era lo que queríamos contar? ¿Qué es lo que queríamos expresar con ese cuento? ¿Cómo lo íbamos a expresar? Y pues así como ven en las imágenes, esos son los resultados de los bocetos de los personajes de Toñito, el personaje principal, de, de la niña, de la anciana y de los reyes del Mictlán, todo para hacerlo de una manera no tan enfocada hacia el miedo, sino enfocada más hacia un público infantil. Ya en la fase de ideación, ya siguiendo con esta fase, empezamos a generar cierta experimentación respecto a los mecanismos de ingeniería de papel, para evitar errores en el futuro que podrían complicarnos ya en la fabricación. Con esto se tomaron como papeles reciclables y se usaron como ciertos prototipos que podríamos elegir, y pues a la final se eligieron cuáles podrían ser los ideales. Con esto también se hizo una planeación de qué podríamos colocar dentro de los fondos, y también en el tema de los textos, cómo los ubicaríamos de tal manera que fuera fácil la lectura y que no interrumpiría lo que sería el mecanismo ya de ingeniería de papel. Y después pues se trató de unir todo para pues mirar un poquito cómo era el resultado final dentro de la maquetación prototipo, para pues ya la fase de fabricación. Ya en la fase de fabricación, que ya es la fase ya para digitalizarlo, ya es como un paso ya final para ya pasarlo a lo físico, se tomó en cuenta mucho el tema de la paleta de colores, ya mirando el tema de la pragmática aquí. Se eligieron una variedad bastante amplia debido a que la celebración del Día de los Muertos es bastante colorida, es bastante alegre de por sí. Se utilizaron colores verdes, azules, amarillo, rojo, morado y rosado. Esto para representar la naturaleza, y también muy importante, hicimos una combinación muy relevante que se ve muchas veces, que es entre el morado y el amarillo. Esto lo hicimos con la intención de expresar como esa celebración que normalmente se inicia el 1 de noviembre en la noche, y normalmente es dentro de la noche y con muchas velas amarillas. Entonces decidimos como darle mucha énfasis como a esos dos colores, porque era como una representación de cómo era en la vida real. Ya hablando un poquito más como de la pragmática, como ya verán, elegimos esta temática que es como tan fuerte, la simplificamos con figuras muy amigables, con trazos muy curvos, para que no sean como trazos agresivos que generen como impresiones negativas, sino impresiones positivas. Además de que se usaron símbolos o signos que puedan ser muy representativos de México, que esto ya no sería parte de la pragmática, sino ya un proceso anterior, que es la semiótica. La semiótica son como esos signos que tienen un significado según la cultura, según las personas. Por ejemplo, la flor de cempasúchil, que es una flor muy representativa de esta época, es para representar como esa guía de luz. También esa ruana que tiene el personaje principal es una ruana que normalmente se tiende a usar, ya no tanto en el festival, sino ya para representación de México. Y también el gorrito como una representación, porque en esta historia queríamos expresar que un cocinero buscara la receta perfecta. Y con todos estos factores pues se fue generando ese libro, ya con una paleta de colores muy definida, que le dio como una identidad visual de por sí. Ya en la fase de fabricación, ya pasando esta parte, ya lo físico, pues ya se hizo como una organización para ya mandarlo a imprimir, ya mandarlo a la parte física. Aquí pueden ver como dos versiones de cómo fue y cómo llegó a imprimirse, y cómo se fue formando ese libro poco a poco, cómo fue realizándose ya de la parte digital a la parte física, y aquí pueden ver como una página por separado. Y pues resultados. Bueno, ahora aquí podemos ver los resultados, podemos ver la portada, la contraportada, podemos ver pues la pastadura y algunos de los sistemas. Tuvimos varios problemas, pues un par de problemas. El primero con el gramaje del papel, sobre todo porque el gramaje era bastante pesado. El gramaje que utilizamos era bastante pesado y pues no se hizo tan fácil la manipulación de los sistemas. No era tan fácil mover las páginas, pero los sistemas sí estaban completamente pues fuertes.
El problema era que no se podía pasar bien las páginas. El segundo problema que tuvimos fue con el pegante. El pegante pues fue de alguna manera como el mayor de los problemas, porque de alguna manera había algunos sistemas un par de sistemas que no pegaron lo suficientemente bien, y en otros sistemas se esparció un poco accidentalmente, y al momento de cerrar el libro y volverlo a abrir, se desmanchó la ilustración. Entonces algunas ilustraciones quedaron con puntitos blancos o manchitas blancas. Y eso fue más o menos como en resumen lo que nosotras vimos que se podría mejorar. De resto, las ilustraciones, el color, las medidas, los ángulos, toda la preparación que se tuvo, todo quedó bastante bien. Sí, los fondos se puede ver que nosotras preparamos la diagramación y hicimos como una guía de los ángulos para el pegado, para el posterior pegado de los sistemas, para que pues fuera más fácil pegarlos. Y pues también toda la organización estuvo pues bastante bien. Nosotras organizamos bastante todo el documento para que también se gastara la menor cantidad de papel posible, y de igual manera eh, que todo saliera bastante bien. Ya para las conclusiones, recordamos que el objetivo general era explorar la identidad cultural del Festival del Día de los Muertos, pues mediante una metodología de diseño, usando la pragmática y el diseño gráfico como herramientas de comunicación. Primero, consideramos que este objetivo en general y los objetivos específicos, que son los siguientes que mostramos a continuación, sí se llegaron a cumplir. Primero se identificó esos conceptos, esos significados, esos símbolos que necesitábamos para crear esa como identidad visual, esa identidad cultural dentro del libro y transmitirlo pues a los niños, que en este caso es el público que se fue dirigido a estos libros. También se planteó una metodología de diseño que aplique la relación entre el signo y el intérprete, que es el tema de la pragmática. Se cumplió completamente, se vio también a consideración la paleta de colores, el tipo de trazos, tipo de fondos, y también pues se hizo unas reflexiones del libro Pop-Up, que fue pues sí, hicimos un desarrollo digital bastante bueno y hasta de impreso también, solamente tuvimos 2 errores, que fue lo que dijo mi compañera anteriormente, que fue relacionado ya con el conocimiento de papel, del gramaje y pues del pegamento, pero en general todo dio bastantes resultados. Ya como última reflexión, consideramos que este tipo de libros puede servir mucho para el aprendizaje. Como ya mencioné, el libro Pop-Up fue antes utilizado para eso. Genera una gran experiencia, es como adentrarse a un mundo cuando tú abres un libro Pop-Up, y lo recomendamos bastante para una experiencia ya de la lectura, para motivar a los niños o ya para adultos que quieran conocer este ámbito. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas Gracias por gracias. escucharme.